Pero para hablar de este tema tenemos al otro lado del teléfono al señor don José Luis Corcuera. Buenas noches, don José Luis, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches. Estoy bien, estoy bien. Me alegro mucho de volver a hablar con usted después de tanto tiempo. Pues encantado de hablar con sus oyentes. Don José Luis, ¿qué opina este cambio de cromos que ha hecho el señor Sánchez? Por un lado, el señor Illa, que ha estado, digamos, utilizando el Ministerio de Sanidad en medio de una pandemia para proyectar sus imágenes para una campaña electoral en la Generalitat, en Cataluña, y por otro lado, incluir en el gobierno de España a un señor como el señor Iceta, que habla que hay 9 naciones en España, no sé qué 9 naciones está hablando, y luego habla que está a favor de un referéndum pactado y que está también a favor de los indultos. ¿Qué opinión le merece a usted esto? Bueno, empezando por lo primero, si lo que se ha hecho ha sido para favorecer la imagen del futuro candidato a presidir la Generalitat de Cataluña, el señor Illa, pues en fin, hay muchas formas de decirle a los ciudadanos mentiras que parecen verdad, pero claro, ha dejado el ministerio cuando estamos con casi 900 casos de incidencia por cada 100.000 habitantes, cuando tenemos, en fin, una media en los últimos días de casi 500 fallecidos diarios. Tenemos, siendo optimista, desde luego no siendo demagogo, 70.000 muertos durante esta pandemia, tenemos 2.700.000 contagiados por este maldito virus. Hombre, con esas cartas credenciales, si alguien piensa o si resulta que alguien o muchos o la mayoría consideran que la gestión es brillante, pues siento discrepar de ellos profundamente. Yo creo que el señor Illa, por decirlo con palabras del País periódico, el estilo Illa, la actitud moderada del ministro compensa su desigual gestión. Pues mire usted, yo creo que no. Yo creo que es educado, efectivamente. Yo creo que es moderado, es cierto. Pero yo creo que al principio de esta pandemia se cometieron muchos errores. Yo le recuerdo diciendo que no era necesario llevar las mascarillas en la calle. Yo recuerdo al presidente del gobierno, sin que el ministro le dijera o le llamara la atención, en un mitin en La Coruña, que habíamos vencido al virus. Y ojo al parche, porque como estamos ahora en otra campaña electoral, no me extrañaría nada que el señor presidente del gobierno diga alguna insensatez respecto a la celeridad con que vamos a vencer al virus en estos momentos. No me extrañaría nada que en cualquier acto en Barcelona dijera cosas de esa naturaleza. Mire, en definitiva, como yo no soy el que ha utilizado un lenguaje guerrero, ha sido el gobierno el que ha utilizado estamos en guerra con el virus, venceremos al virus, saldremos todos juntos, como ese lenguaje de luchar como en una guerra contra el virus la ha utilizado sucesivamente. Pues si un jefe de Estado Mayor de un ejército abandona el campo de batalla cuando las cosas están peor, cuando hay o puede haber deficiencias en la recepción de vacunas, cuando el número de contagiados asciende, cuando todo el país, la media del país, está casi 900
casos de incidencia cada 100.000 habitantes, pues mire usted, por mucho que a mí me apeteciera, que hubo tiempos en que me apetecía que cambiaran a este ministro, que él se vaya de ese campo de batalla en un momento tan delicado en la que se encuentra el país, pues me parece una dejación de responsabilidad absolutamente comprensible si tenemos en cuenta su nivel de competencia durante el tiempo que ha estado al frente de la lucha contra la pandemia. Don José Luis, sobre todo, yo creo que queda muy claro que ha utilizado el Ministerio para proyectarse, pero esos cambios que ha hecho el señor Sánchez metiendo directamente al zorro a cuidar a las gallinas, al señor Iceta, un ministro abiertamente independentista, que habla de 9 naciones, que habla claramente de que hay que indultar a los golpistas, que hay que cambiar los delitos de sedición y rebelión, y además habla que hay que dar, lógicamente, que Cataluña es una nación y que tiene que tener un estatus casi de Estado asociado con el resto de España. Sí, permítame decir algo en relación con este asunto y citando al mismo medio de comunicación. Hace unos días, en un editorial, El País decía: perder el alma. El Partido Republicano, reclamaba, debe optar por la Constitución y abandonar a Trump. Eso es lo que decía El País. Y yo puedo estar de acuerdo en que tiene que optar el Partido Republicano Americano y cualquier partido democrático debe optar por defender la Constitución de su país. La pregunta es, ¿cuándo perdió el alma el país? ¿Cuándo perdió el alma el país al no denunciar tajantemente, como denuncia los hechos acaecidos en el Capitolio de Estados Unidos, no denunciar tajantemente los intentos de socavar la Constitución española? ¿Cómo es posible que el país no se dé cuenta de que ha perdido el alma al tratar con tanta delicadeza a aquellos que han intentado dar un golpe de Estado en España, pero sobre todo a aquellos que han intentado modificar, no por la regla natural, sino por la fuerza, la Constitución española? ¿En qué momento se pierde el alma? Mire, yo conozco a Iceta desde hace muchos años y en el terreno que tiene que ver con la Constitución jamás he coincidido con él. Pero todas esas cosas que usted ha dicho, eso que en su momento señaló que él podía identificar 8 naciones 9 en España, que no sé, en fin, esas cosas son cosas que se dicen. A mí me preocupan más las cosas que se hacen. Y hay una cosa del señor Iceta que me preocupa extraordinariamente y que me gustaría saber cómo va a evolucionar en el futuro. Y es que el Partido de los Socialistas de Cataluña, en un momento determinado, ordenó votar a los diputados a favor del derecho a decidir. Oiga, esa ya no es una frase, esa ya no es un discurso, ese es un hecho cierto. El hecho cierto de que votaron en el Parlamento de España por el derecho a decidir. ¿Qué derecho? ¿En qué lugar de la Constitución está ese derecho? ¿En qué lugar de la legislación internacional está ese derecho de decidir? Y en segundo lugar, yo espero que no se utilice bajo ninguna forma posible
esta especie de desideratum que supone decir siempre que como es un problema político, tiene que tener una respuesta política. Mire usted, será el problema que usted quiera. Para resolverlo, durante todos estos años hemos tenido la Constitución y no forzar la Constitución. No vaya a ser que ocurra como cuando se hizo en el 32 el Estatuto de Cataluña, que quien lo patrocinó, Manuel Azaña, años más tarde se arrepintió de haberlo patrocinado, y quien tenía razón, Ortega y Gasset, sigue hoy teniendo razón. Este es un problema que tiene que encauzarse en la ley y en la norma. Y tenemos una Constitución que hay que respetar. Y por tanto, los inventos o los problemas políticos que cada cual quiera crearse, que los resuelva esos experimentos en su casa y con gaseosa, para que no hagan daño a nadie. Pues don José Luis Corcuera, muchísimas gracias por haber estado en Mundo al Rojo y por habernos ilustrado con sus sabias opiniones. Un fuerte abrazo y cuídese usted muchísimo. Muchas gracias a usted. Adiós.